El cáncer colorectal corresponde a todos aquellos tumores que se desarrollan en las paredes del intestino grueso, que se extiende desde el recto, desde el fin del ilio hasta el recto. Hasta ahí está fácil, ¿no? Y compromete casi lo mismo que el estómago, ¿no? Mucosa, capa muscular, subserosis, serosis, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque es la tercera causa más común a nivel mundial de muerte, la segunda causa de muerte por cáncer, afecta a los países desarrollados, por eso estoy estudiando en Estados Unidos, y en Latinoamérica hay estadísticas en Uruguay, Argentina y Chile. No hay una estadística per se en Perú, creo que la última estadística es de 2012, así que está algo desfasado, hay que actualizarlo. Afecta más a hombres que a mujeres, eso es un dato, ¿no? Ya saben que el cáncer gástrico es lo mismo, pero en cáncer colorectal afecta más a hombres que a mujeres. Incidencia de 20 a cada 100.000 habitantes, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, 20 pueden tener un cáncer colorectal. Y dentro de estos, entre colon y recto, ¿cuál es lo más frecuente? Colon, ¿no? Pero el colon se divide en partes, ¿cuáles son? Yo quiero entender que dijeron ascendente, transverso, descendente. Muy bien, y de entre esos tres, ¿cuál es el más frecuente? Dijeron ascendente, transverso y descendente. Y pregunto cuál es el más frecuente y todo el mundo dice sigmoides. El ascendente. El ascendente. El ascendente dicen unos. El descendente dicen otros. ¿Cuál es más frecuente? El descendente tiende a ser el más frecuente. Sí, el descendente. ¿Qué le pegas? Ah, ya, sí. Muy bien. Entonces el descendente es la ubicación más frecuente de cáncer, ¿no? Y el pronóstico tiende a ser favorable cuando se diagnostica a tiempo, obviamente. La localización es la que vemos acá, y como lo dijeron, el cáncer con la ubicación más frecuente tiende a ser el descendente. Entonces sí, pregunta, examen a veces. Cambios en los hábitos defecatorios que puede haber en el paciente, por eso el paciente viene de consulta, a veces el paciente viene con estreñimiento, puede venir con anemia, te puede venir diciendo, doctor, estoy haciendo deposiciones con sangre y me estriño. Si te dice, he perdido peso, tú lo miras y dices, ya, échese examina, lo evalúas, palpas, lado derecho, puedes palpar una más. Generalmente los del lado derecho son donde se palpan más. Ya, dices, este es ascendente. ¿No? Puedes palpar al lado izquierdo, no puedes palpar nada quizás, pero haces una colonoscopía y puedes encontrar la lesión ahí, ¿no? Entonces para eso es tu anamnesis, tu buena historia clínica y los conocimientos que te llevas. Ya. Factores de riesgo que puede tener. Los factores de riesgo hereditarios o familiares son antecedentes familiares. Si tu paciente tiene un antecedente de papá, mamá o hermanos con cáncer de colorectal, pues tiene una alta probabilidad. Se incrementa el doble cuando hay un familiar de primer grado antes de los 50 y se localiza en el colon derecho. Si tiene esas características, la probabilidad de que tu paciente tenga un cáncer colorectal es el doble. ¿Qué más? El cáncer tiende a ser hereditario, porque hay un tipo de cáncer hereditario colorectal. Dentro de los factores de riesgo individuales, mayores de 50 años y la edad, algunos pacientes que tengan algún antecedente patológico como la enfermedad inflamatoria intestinal, historia de adenomas colorectales, pólipos, o pacientes que tengan el antecedente de cáncer de ovario, endometrio o mama. Muy bien. Dentro de los factores de riesgo ambientales, como los tenemos acá, sobrepeso, obesidad, consumo de otra vez tabaco, la dieta rica en fibra es un factor protector, la actividad física es un factor protector, y bueno, y ustedes hacen estas dos cosas, ¿sí? Consumo de fibra y actividad física. Entonces, dentro de la fisiopatología, la gran mayoría del cáncer colorectal va asociado a pólipos, y estos pólipos, el 80% son de característica adenomatosa. Hay un 12% asociado a pólipos adenomatosos familiares, o hay una patología que se llama adenomatosa familiar, y hay un 5 a 10% característico de cáncer colorectal no asociado a pólipo, de característica hereditaria, ¿no? Como la de Lynch, que es la que vemos acá. Entonces sabemos por esto que lo más frecuente en cáncer colorectal se debe a pólipos adenomatosos, ¿no? Lo más frecuente. Muy bien. Entonces habíamos visto que tenemos cáncer colorectal asociado a herencia, y los cáncer colorectal asociados a herencia son estos: poliposis adenomatosa familiar y el cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis. Estos son los asociados a herencia, no se vayan a confundir. Y en su mayoría del cáncer colorectal son de causa idiopática, y estos se encuentran acá. Son los conocidos como cáncer esporádicos, en un 75% más.
los hereditarios y los que son más frecuentes, que son estos de acá. Muy bien. Entonces habíamos dicho que los pólipos pueden estar presentes en el colon y estos pueden ser no neoplásicos y neoplásicos. Los no neoplásicos son los que tienen acá: hiperplásico, martoma, pólipo juvenil, entre otros. Y los más importantes, los neoplásicos, los tenemos acá. Los tubulares, que son los más frecuentes, los pólipos tubulares son los más frecuentes. Los vellosos, que son un 5-15%, y los tubulovellosos, que es una mezcla de los dos. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque los tubulares son los más frecuentes, pero los más peligrosos en los pólipos neoplásicos son estos, vellosos. Por eso se le puso una alarma, para que lo sepan. Para que no se vayan a olvidar. Muy bien. Entonces tenemos esto. Tenemos un epitelio normal, comienza a haber una nox, un daño, hay una displasia, se genera un adenoma temprano, luego un adenoma tardío y esto cambia a un adenoma carcinomatoso, ¿no? Y esto tiende a ser metástasis en algunas oportunidades. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué dice acá? El tiempo promedio de evolución desde un epitelio hiperproliferativo a adenocarcinoma para el cáncer de aparición esporádico de 10 años, ¿no? Tiene que pasar 10 años desde la presencia de un pólipo hasta la formación de un cáncer. Lo importante es detectarlo a tiempo. ¿Qué es lo saltante? Aquellos cánceres colorectales que no se asocian a pólipo van de peor pronóstico. El tiempo, tú tienes una lesión y solamente hace falta que pasen de 2 a 3 años para que se haga cáncer, ¿sí? Puedes tener una lesión precancerosa en los cánceres colorectal no asociados a pólipos, pero basta que pasen 2 o 3 años y se hacen cáncer. A diferencia de los otros, que tienen que pasar 10 años. Muy bien. Los factores de riesgo y malignidad de los pólipos. Entonces, ¿cuándo yo sé que un paciente puede tener un pólipo que puede malignizar? Cuando el pólipo es mayor de 1 centímetro, eso es un alto riesgo de que ese pólipo puede ser maligno. Cuando tiene una úlcera en la superficie, cuando ese pólipo tiene una úlcera en la parte superficial, tiene una alta probabilidad de ser maligno. Histología de tipo velloso, habíamos dicho que los vellosos son los más peligrosos. Puede tener secreción, una secreción removible, pérdida de patrón vascular y alteraciones en los pliegues colónicos. Y puede tener nodularidad en la superficie, puede tener nódulos. Estas características son factores que hacen que tu paciente tenga un pólipo posiblemente maligno. Características de un pólipo maligno son estas. Entonces tenemos una mucosa normal, esta mucosa puede generar una lesión, un daño, la presencia de un pólipo que se maligniza y genera un adenoma. El riesgo acumulativo de desarrollar cáncer de colon rectal en pólipos de colon no resecados quiere decir que si tu paciente tiene un pólipo y este pólipo puede convertirse en maligno aproximadamente dentro de los 5 años en el 2.5% de pacientes, y a los 20 años si tu paciente tiene pólipos a nivel de colon y no lo resecas y no lo estudias, su probabilidad de ser cáncer es hasta del 24%. Y acá tienes toda la vía: tu colon normal, epitelio hiperproliferativo, la formación de un pólipo que es maligno y la formación de cáncer a este nivel. Y de esto se tiene que grabar esto, las mutaciones de los genes. ¿Qué genes se ven asociados en cáncer colorectal? El KRAS, que ves acá, y la detección del P53 alterado. Estos dos de acá son más importantes. Y los asociados a genética, el MSH2, es este de acá. ¿Listo? Esos son los genes que se deben aprender: MSH2, KRAS y P53 en cáncer colorectal. Datos para que no se olviden, ya que tienen mucho que estudiar para tener algo fijo. Entonces, en la clínica, cuando tu paciente es asintomático, generalmente la detección de cáncer colorectal se da en pacientes por tamizaje, ¿no? O alguna cirugía que se esté realizando o un hallazgo intencional. Cuando hay síntomas, hay cambios en el hábito intestinal, puede haber sangrado y este sangrado o pérdida nos puede causar anemia, ¿no? Entonces el tipo de anemia que presenta este tipo de pacientes es normo, microcítica o macrocítica. Normo, pérdidas persistentes de sangre en un periodo de tiempo hace que consuma mis reservas de hierro, entonces la gravedad da anemia microcítica, ¿no? Porque el sangrado puede ser minúsculo, pequeño y casi no lo ve. Entonces para eso hay pruebas para poder ver sangre en ese, ¿no? O como que puede medir con sangrado rutilante, ¿no? Como antoquismo, rectorragia. Muy bien, puede haber pufo, tenesmo o puede haber estreñimiento. Estos son pacientes asintomáticos, no tienen síntomas. Los sintomáticos tienden a aparecer con esta característica. Y los pacientes que vienen con síntomas complicados son aquellos pacientes que vengan por una obstrucción intestinal debido a un tumor o que se perfore la tumoración, ¿no? Invade mucosa, su mucosa, músculo,
y esto hace que el tejido sea friable, se puede romper y se perfora el intestino. Sepsis, y la etiología de esta sepsis es por cáncer colorectal. Y las características o presentaciones complicadas tienden a ser las más frecuentes. Recuerden que la gran mayoría de casos de cáncer gastrointestinal o colorectal se determina o se encuentra en estadios ya avanzados. Muy bien, entonces dentro de la clínica habíamos visto que tu paciente puede venir con dolor, cambios en el hábito intestinal, hematoquesia o proctorragia, pujotenesmo, anemia de origen desconocido, porque el paciente no refiere que bota sangre, dice que come bien, pero a pesar de eso tiene anemia. Obstrucción intestinal, masa abdominal palpable, que puede estar en la derecha o en la izquierda, y baja de peso, ¿no es así? Pero ustedes me habían dicho de que el cáncer o la neoplasia, que es ascendente, que se encuentra en el colon, puede ser ascendente, transverso, descendente. Entonces, cuando el tumor se encuentra en el lado ascendente, que es en el colon derecho, puede tener alguna característica clínica, pero cuando también se encuentra en el lado descendente, puede cursar como otra característica clínica. ¿Dónde se encontraría más frecuente las anemias? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Generalmente acá se encuentra la característica clínica de cáncer del colon derecho, anemia. Anemia, hemorragia y anemia ferropénica, ¿sí? Por las pérdidas crónicas de sangre. Y si hay anemia o sangrado, puede haber melena, ¿no? Y puede haber una masa palpable fósil acá derecha. ¿Qué podría haber en el lado izquierdo? Y por último, alteración del tránsito intestinal. Alteración del tránsito intestinal, que es casi al final. Porque recuerden que en el lado derecho del colon, la gran mayoría de sustancias de desecho que van a formar las heces es rica en líquido, agua, es acá donde se reabsorbe. Entonces, acá sí puede pasar la deposición porque es agua. Luego se comienza a reabsorber y acá se va volviendo más sólido en el colon izquierdo. Y al ser más sólido y al disminuir la luz, comienza a haber alteración en el tránsito intestinal. Puede haber obstrucción intestinal y heces acintadas en esta característica, ¿no? La presencia de heces acintadas. Y también sangrado, hematoquesia o proctorragia. Por frecuencia vemos que el sangrado es más frecuente en el colon derecho, por frecuencia vemos que el sangrado no es tan frecuente acá, pero sí la alteración del tránsito intestinal. Y el dolor abdominal que podemos hacer. Muy bien. Los síntomas a nivel de recto, si es un cáncer de recto, tenesmo, pujo, porque obviamente evita que salgan las deposiciones, dolor rectal, heces acintadas, proctorragia, sangrado a nivel del recto y tumor o masa palpable a nivel de tacto rectal. Si la tumoración se encuentra a menos de 2 centímetros del recto, hacia el ano, tú haces tu tacto rectal y puedes sentir la masa y la tumoración. Diagnosticas eso, ves una tumoración de característica pétrea, dura, y puedes plantear ya una tumoración a nivel de recto. ¿No es así? Y recuerden que las tumoraciones de recto y de estómago pueden hacer metástasis, que pueden irse hacia hígado, hacia pulmón y hacia otras partes del cuerpo. ¿No es así? Hasta zonas inguinales también. Y vemos acá hacia dónde va más frecuente. La metástasis más frecuente del cáncer colorectal es hígado. Las lugares más frecuentes son de hígado. Muy bien. Algunas características importantes. La población general. ¿Cuándo hacer tamizaje? En la población general, el riesgo aproximado en general, un paciente sin antecedentes, sin nada, el riesgo de tener un cáncer colorectal es de 5 o 6%, solo con factores de riesgo ambientales. Pero si tiene factores de riesgo genéticos, como un antecedente de un familiar de cáncer colorectal, la probabilidad de que tenga cáncer se eleva 2 a 3 veces. Si tiene 2 familiares directos, de 3 a 4 veces, y si tiene el antecedente de cáncer colorectal familiar antes de los 50 años, igual, de 3 a 4 veces de ser riesgo. Y todo lo demás que ustedes pueden leer ahí, antecedentes familiares y todo lo demás. Listo. Y si tu paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, eso no es un antecedente familiar, pero si tu paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, de 7 a 10% luego de los 20 años puede llegar a ser un cáncer colorectal. Por eso es importante el tamizaje. ¿A qué población y por qué? Y si tiene una poliposis adenomatosa familiar, la probabilidad de que haga cáncer de colorectal es del 100%. A este paciente, seguimiento anual. Muy bien. ¿Qué test de tamizaje le puedo usar? Lo más barato y lo más cómodo es Tébeno, ¿no? Tébeno. Es lo mismo que el Tébeno, solamente que más nice ahora, test de inmunohistoquímica fecal, que es como una reacción inmunológica para detectar hemoglobina en las heces, ¿sí? Ya no requiere preparación, porque antes decías a tu paciente tiene que hacer dieta por 3 días, no comer menestras y cosas así, ¿sí? Pero esta ya no requiere preparación, se puede hacer el mismo día, el diagnóstico sale el mismo día. Muy bien, estas son las cosas más sencillas y cómodas que puedes hacer.
Pero en pacientes de riesgo, ¿qué es lo que sí le tienes que hacer? Colonoscopía, ¿no? Colonoscopía, un enema varitado, ya podemos ver qué características pueden encontrar ahí. Son recomendaciones. En todo adulto mayor de 50 años asintomático se le debe realizar un test de hemorragia oculta en heces, ¿sí? Para descartar que tenga pérdidas de sangrado oculto en las heces, sangrado o microsangrado que el paciente no lo perciba. Mayor de 50 años, ya saben, todo paciente que llegue a ustedes mayor de 50 años de protocolo tienen que hacer su estudio de sangre oculta en heces. Exámenes de laboratorio. ¿Y los exámenes de laboratorio en cáncer colorectal nos van a ayudar? ¿Nos ayudaría? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿En qué nos ayudaría un hemograma en un paciente con cáncer colorectal? En la anemia, perfecto, en la anemia, ¿no? Para ver si tiene anemia y qué tipo de anemia es, porque si es una anemia ferropriva o ferropénica, yo esperaría que esa anemia sea de tipo microcítica, una anemia de tipo microcítica. La deshidrogenasa láctica, si bien es cierto, no es muy específico de cáncer colorectal, pero nos habla de lisis o ruptura celular, ¿ya? Para eso nos sirve el DHL, el perfil hepático per se y el CA. Recuerden que hay marcadores tumorales. Los marcadores tumorales, tanto para estómago o tanto para toda la vía gastrointestinal, es el CEA y hasta la alfa-feto nos podría ayudar. Pero pueden salir altos como normales y eso no me lo incluye, ¿sí? Así que, pero bueno, está bien. En imagenología, la colonoscopía virtual, el enema varitado que hemos visto, tomografía, ya saben por qué, ecografía abdominal y entre otras. ¿Qué encontramos acá? Y esto de acá es una colonoscopía. Podemos ver acá el pólipo con un rasgo de sangre a este nivel y podemos ver acá ya la masa o tumoración que se encuentra a este nivel, que puede llegar a disminuir hasta la luz intestinal y este paciente posiblemente sufra de constipación o dolor al momento de hacer tenesmo o también dolor, ¿no? La frecuencia con la que no se diagnostican los pólipos es de 15 a 25% para adenomas menores de 5 milímetros. Si tu adenoma es muy pequeño, a veces no se diagnostica. Y esto puede aumentar o mejorar el diagnóstico si el adenoma es mayor de 1 centímetro. Si es más grande, más fácil de diagnosticar. Si es muy pequeño, pues es un poco más complicado. Pero digamos que a tu paciente no le puedes hacer la colonoscopía, no tolera el procedimiento, no le gusta el procedimiento, no tiene para hacer endoscopía, no está tan estable para poder hacerlo. Hay otras maneras de poder hacer un estudio de colon. Y esto de acá es una cápsula endoscópica de colon. ¿La han visto? Se trata de una cápsula que tiene 2 cámaras por ambos lados. Lo que hace el paciente es ingerirla y esta cápsula irá tomando fotos de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Sobre todo el colon, que es la parte que más nos interesa. Aprobado por la FDA, así que, pero es caro. Sensibilidad de un 96%, porque obviamente te detecta los pólipos. La especificidad es más baja porque no te toma muestras ni nada, pero te detecta las posibles lesiones, ¿sí? Cáncer, mucho más fácil, ¿no? Te tomas tu cápsula, foto dentro de todo y ya no tienes que meterte el tubo por ninguna parte. Más sencillo, un poco más caro, pero más sencillo. Listo. Y esto de acá es el método de radiografía, el enema varitado que podemos ver acá. Y esta es la famosa imagen, ¿eh? Manzana mordida. Muy bien, ustedes que ya son unos máster en radiología porque ya llevaron. Entonces, esta es la imagen de manzana mordida. ¿Sí? Ahora sí lo es esto y dice, ay, este señor tiene un cáncer de colon. Lesiones preneoplásicas que pueden ver, pólipos neoplásicos, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y luego mutan a cáncer. Adenomas de 1 a 2 centímetros tienen una gran probabilidad de ser cáncer, ¿no? Hasta 4 veces de probabilidad. Los pacientes que tengan una displasia de alto grado tienen de 7 a 15% veces más de realizar o convertirse a cáncer colorectal. Los tipos de cáncer que tenemos acá, de todos estos, apréndanse esto. La hereditaria, que habíamos visto que eran 2, y la esporádica, que habíamos dicho que es la más frecuente, ¿sí? Dentro de la esporádica tenemos esto de acá. Los pólipos adenomatosos son lesiones comunes en el cáncer colorectal esporádico, y dentro de la familiar aumenta el riesgo de 2 a 3 veces cuando existe un familiar de primera línea consanguínea de haber tenido cáncer colorectal. Muy bien, ahí. Y dentro del cáncer de etiología hereditaria tenemos esto de acá. El cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos con estas características tiene 80% de penetrancia en este tipo de cáncer. Y el cáncer que se asocia a poliposis adenomatosa familiar. Y esto de acá es una característica importante. Un paciente, para ser diagnosticado de una poliposis adenomatosa familiar, debe tener en el colon más de 100 pólipos para ser diagnosticado por eso. Si tiene entre 10 a 100, es una poliposis adenomatosa familiar atenuada.
¿sí? Entre 10 a 100 pólipos. Si tiene más de 100, poliposis adenopatosefálica. Factores genéticos que predisponen a este tipo de pacientes a presentar cáncer colorectal, y recuerden que la mayoría de pacientes con poliposis adenomatosa familiar, casi el 100% en el transcurso de su vida tienden a hacer cáncer colorectal. ¿Sí? Dato. Y bueno, esta es una fotito de la atenuada, ¿no? Habíamos dicho que 10 pólipos, generalmente se ven adultos mayores de 90 años, que lo ven acá. La estadificación, a diferencia del cáncer colorectal, a diferencia del cáncer gástrico, la estadificación del cáncer colorectal, aparecieron muchos tipos de clasificación, la de Drews, la de Asler, la modificada por Kohler y la TNM. Pues nos quedamos nosotros obviamente con la TNM, ¿no? Estas fueron modificadas. Y toman en cuenta lo mismo, el grado de invasión desde mucosa hasta submucosa y hasta las capas más profundas con tomo o no de ganglios. Y las vemos acá. Desde el TIS, que es un carcinoma in situ, por eso TIS, y luego todas las de acá, que toman en cuenta la invasión de capas, no tamaño, invasión de capas, ¿sí? Que vemos acá. La 4 sigue siendo siempre la más peligrosa, y las Ns, como ustedes ya saben, no invaden ganglios, y N1 a N2 invaden ganglios, ¿sí? Y la M0 sin metástasis, M1 con metástasis. Este es un poco más sencillo. Y esto nos sirve para, una vez has clasificado todo, hacer tus estadiajes, desde estadio 1 hasta estadio 4, siendo el estadio 4 más mortal. Basta que tenga M1, que es metástasis, es un estadio 4. Mal pronóstico, manejo paliativo. Estadiaje y pronóstico, principal factor pronóstico, estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico. Es la mejor manera de estadiar y pronosticar cómo va a evolucionar tu paciente. La supervivencia a los 5 años, un paciente con estadio 4, mire, 10%. Tú lo detectas en estadio 4, 10% de probabilidad de que viva a los 5 años. Estadio 1 hasta 90%. Importante de hacer un buen tamizaje y un buen diagnóstico en estadios tempranos. Y el tratamiento, al igual que el cáncer colorectal, al igual que el cáncer gástrico, quirúrgico. El objetivo es la resección tumoral primaria, márgenes proximales y distales adecuados. Entonces, por estadiaje, estadio 1 cirugía, estadio 2 cirugía, con quimioterapia adyuvante, factores de riesgo hay que tener en cuenta. Y la 3 es lo mismo, y la 4, como es estadio muy avanzado, manejo paliativo y cirugía paliativa, nada más para que el paciente no sufra, que es lo que vemos acá. Muy bien. Tratamiento, habíamos visto, colecistectomía, linfadenectomía, hacer resección de colon, que puede ser total o parcial, linfadenectomía regional, la resección en bloque que podemos ver acá, y las técnicas de no-touch, mínima, la resección o extracción de nódulos o los ganglios, que pueden ser mínimo de 12 linfonódulos para la extracción cuando hablas de una linfadenectomía regional. La localización con el derecho transverso y la técnica que vas a usar. ¿Dónde se encuentra el tumor y la técnica? ¿Les voy a preguntar esto? No, porque esto no es cirugía. Pero ustedes tienen que saber esto para el próximo ciclo cuando hagan cirugía, porque cirugía sí lo van a preguntar, ¿ya? Así como la hemicolectomía y qué tipo de operaciones lo van a realizar. Recuerden, cáncer de colon y cáncer de estómago lo van a volver a ver. Me interesa más que se enfrenten en la parte clínica porque la parte quirúrgica la van a ver en cirugía, ¿ya? Sobrevida a los 5 años, reporte patológico, este del cáncer de colon y los estadios. Quimioterapia, está acá, algunos hablan de Folfo, que es el uso de clorofloxacino, leucovorin, oxaliplatina, es conocido como Folfo, que es mucho más sencillo. Es cirugía más quimioterapia, mejora la sobrevida de estos pacientes por lo menos hasta los 6 meses. De ahí más adelante, seguimiento. Estadio 4, manejo paliativo, no hay más que ofrecer a este paciente. Y en el cáncer de recto lo mismo, los estadios 3 y ganglios, quimioterapia y precirugía. Estos son los estadios de cáncer de colon y los de cáncer de recto. Un pequeño resumen de todo lo que ya hemos hablado antes. Y el seguimiento del cáncer colorectal. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer en mi seguimiento? Dentro del primer y segundo año, el seguimiento, la evaluación clínica, el examen físico completo, 3 veces por año, control por enfermería 1 vez al mes, tomografía 1 vez al año, marcadores o dosajes o marcadores tumorales 2 veces por año para ver si eleva o no eleva, colonoscopía 1 vez por año y dosajes de metasacalina, que es laboratorios, 2 veces por año, ¿no? Primer y segundo año. Si mi paciente sobrevive primer y segundo año, del tercer al quinto año ya voy cambiando esto, ¿no? Ya le hago mi seguimiento 1 vez al año y así sucesivamente, salvo algún cambio. Y listo, espero que se hayan divertido, se terminó. Chicos, estudien.